Bien amigos, continuamos en nuestro programa, ya la última parte del programa, pero como siempre no deja de ser interesante poder hablar como cada semana con José Ignacio Rodríguez, en este caso sobre otro aspecto de Israel. Hoy tenemos un nuevo título, Netanyahu, un sembrador de esperanza para Israel. José, bienvenido. Pues tenemos este título, veremos, a ver, ¿no? Hace unos días, estuvo Benjamin Netanyahu en Alemania, ¿verdad? Hablando de muchas cosas y entre otras cosas también de ese ataque con dron que hubo allí en Israel. Pero cuéntanos sobre el tema del día de hoy. Bueno, el título, como bien has dicho, es Netanyahu, un sembrador de esperanza para Israel, es porque en estos últimos días, no solamente días, yo digo semanas y algo más, los medios de comunicación yo he empleado el término cebando contra el primer ministro de Israel de forma, bajo mi punto de vista, lacerante, injusta y agresivamente. Yo creo que hay muchas ganas, tanto internas como externas, de que Netanyahu sea encontrado culpable de algo, de lo que sea. ¿Por qué? Pues para que fuera, si fuera posible, y perdón por la redundancia, removido de su responsabilidad, porque está acaparando muchos titulares y todos, o una inmensa mayoría, están configurados para encontrar o para aseverar que ha hecho algo pues que no esté bien hecho, que haya recibido, emplean la palabra soborno, ya me parece demasiado fuerte, pero términos como esto se pueden leer en la prensa, sobre todo, no exclusivamente digo en la prensa de Israel, sino en la prensa mundial. Por lo que digo, porque están intentando encontrar lo que fuere, sea lo que sea, ¿no? Ya no importa el qué. Lo que importa es que puedan encontrar algo. Claro, es que el primer ministro Netanyahu, yo creo que es el único en el mundo, y digo honestamente, el único que se ha puesto frente al terrorismo islamista serio. Porque otros países pues dan muy buenas razones, sin buenas palabras, y sí que es un problema, pero no toman ninguna acción concreta. Y yo creo que el único que realmente se ha presentado diciendo hasta aquí hemos llegado, ha sido el primer ministro. Claro, eso genera una presión tanto externa como interna, porque tiene muchos enemigos, ¿no? Aunque yo creo que en realidad cualquier persona en cualquier cargo político en el mundo, político o religioso, ya si me apuras, siempre va a estar criticado, de una manera o de otra, intentando encontrar alguna cosa que le desprestigie, pero sobre todo con el objetivo de que deje de ejercer un cargo tan responsable como es el primer ministro del único Estado judío del mundo. Estamos viendo, ¿no?, como tú has dicho, algunas acusaciones internas dentro del país, en el cual se dice, ¿no?, que recibió sobornos, que ¿de dónde provienen estas acusaciones? Bueno, como he dicho, hay básicamente las fuentes internas y las fuentes externas, ¿no?, en la política israelí, la cual yo no soy experto, o sea, no estoy aquí viniendo como un experto analista en política internacional o de Israel, ni mucho menos, ¿no? Soy meramente una persona que está interesada en esa política, en lo que pasa, en términos generales en la política en general, en el mundo entero, pero particularmente en Israel, y observo cómo, insisto otra vez, no solamente en Israel, pero como en muchos países, pues la política es una de las maneras en las cuales se pueden producir muchos cambios, es verdad, positivos, y también muchos cambios negativos en la vida de las personas, ¿no? Los políticos nos afectan mucho lo que pasa en nuestro país, aunque nosotros digamos que somos apolíticos y que no creemos en la política y que no militamos en ningún partido, que es absolutamente cierto, es así, pero no deja de afectarnos lo que está pasando, ¿no? Las decisiones que toman nuestros políticos a nivel nacional, hablo de este país, pues afectan a todos, nos guste o no nos guste, nos afecta. Pues igual sucede en Israel, la política interna afecta a los ciudadanos. Pero yo creo particularmente que lo que está haciendo el primer ministro Netanyahu es ofrecer esperanza a Israel, porque para el pueblo de Israel la cuestión, el problema más grave que tienen es el terrorismo internacional que les afecta por todos los lados, por todas las fronteras. Por tanto, lo que está haciendo en este caso el primer ministro Netanyahu es ofrecer esperanza. Por eso he dicho que es un sembrador de esperanza,
porque en la larga historia de Israel ha habido ejemplos de gente valiente que se ha enfrentado con las palabras y con los hechos a los enemigos. Pero en estos últimos años la presión es insoportable contra Israel, tanto digo fuera, especialmente fuera, y también tiene enemigos dentro. Han hecho una encuesta en la cual han acusado a Israel de muchas cosas. No digo por la encuesta, sino esa encuesta estaba hecha para ver cuánta gente acusaba a Netanyahu, y dicen que estamos hablando de que un alto porcentaje de israelíes pues estaban diciendo que por esas manifestaciones en contra de él, que debería de dejar el cargo de primer ministro. Y a mí me ha surgido una pregunta que la veo hasta lógica, ¿no? ¿Cuántos de esos que llaman israelíes son palestinos israelíes, o sea, árabes israelíes? Pues claro, cuando hablamos de una encuesta de una población tan variada como es Israel, decir que los israelíes, pues es decir que todas las corrientes de pensamiento ideológico en Israel y todos los grupos étnicos pues tienen voz y voto realmente en la política. Por tanto, habría que analizar muy bien si queremos decir esa frase que todos los israelíes, no, pues habrá una proporción de personas que entiendan que no les gusta Netanyahu por lo que sea, pero entre ellos hay un alto porcentaje también de árabes palestinos, de árabes israelíes que tienen voz y voto en Israel. Por tanto, yo creo que una acusación de ese nivel, de que todo Israel está en contra del primer ministro, pues es absolutamente exagerada y partidista. Yo creo que las encuestas están muy manipuladas. En todos los países del mundo entero las encuestas están dirigidas. Hay que saber quién las hace, por qué las hace, qué espera de la encuesta, cuáles son los resultados reales, y después con los datos en la mano pueden aplicar o interpretarla de muchas maneras. Las acusaciones contra Israel, contra el primer ministro de Israel son muy variadas, pero sobre todo hablan de sobornos, de que haber recibido regalos. Yo no lo puedo saber, ni mucho menos, no tengo acceso a esa información, pero parece ser que nadie la tiene porque nadie lo ha podido demostrar. Si creo que lo hubieran podido demostrar fehacientemente, no meramente como conjeturas, pues ya habrían intervenido de otra manera, pero aún así siguen insistiendo con el objetivo, bajo mi punto de vista otra vez, de que deje de ocupar el cargo de primer ministro, que es un cargo de alta responsabilidad, como es lógico entender, pero sobre todo un cargo que se enfrenta directamente, primero con la opinión pública del propio país y con los enemigos de Israel. Por eso hablo de un sembrador de esperanza. Ahora yo voy a aplicar una encuesta en otro lado. La mayoría de la población israelí está apoyando al primer ministro Netanyahu porque tiene esperanza de una vida mejor. El gasto más elevado que tiene Israel, aparte de lo que emplea en toda la ciencia, en la investigación, en la agricultura, en tantas cosas que hace Israel, sobre todo es en defensa. Tiene que defenderse por todos los sitios y de todas las maneras. Israel tiene que tener preeminencia en el sentido militar de la palabra, porque hace pocos días estamos escuchando también que estaban apuntando, dice, desde Gaza, hablo de Gaza, más de 5.000 cohetes directamente apuntando a Israel, ¿no? O sea, vemos los túneles que Hamás hace, y ahora mismo vemos un problema, antes lo mencionaste, de este último dron iraní, que entró dentro de la frontera de Israel, dentro de los márgenes de Israel, y fue evidentemente abatido rápidamente por Israel. Pero eso ha significado un golpe digo, para Irán. Un golpe para Irán porque estaba negando esa acusación. Y hace poco, en algún momento veremos esas imágenes, como el primer ministro en una conferencia, hablaste hace pocos días, sacó en su mano un trozo de ese dron que había sido abatido, de un dron iraní. Cuando estaba negando Irán que ellos sabían, no, que nunca, ¿cómo iban a hacer eso, no? Con lo bueno que son los iraníes, ¿cómo van a meter un dron en Israel, no? Entonces, el único que se enfrenta directamente con los enemigos de Israel es el señor Netanyahu. Y yo creo que estas acusaciones están manejadas por intereses, repito, tanto externos como internos, con el objetivo de que deje de ser primer ministro. La política es así, ¿no? La política es una especie de componendas entre varias gentes
que dicen, bueno, pues vamos a poner a este o vamos a quitar a este, los partidos se ponen de acuerdo, aunque sean diferentes opciones. A mí en España me sorprende cómo partidos de tan diferente ideología, de extrema izquierda a extrema derecha, se ponen de acuerdo para ciertas cosas, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos? No está primando el interés de un país, no está primando el interés de los ciudadanos, están primando intereses partidistas, absolutamente partidistas. Yo creo que eso es lo negativo de la política, ¿no? Que no se está pensando en las personas. Digo, en este país, y voy a hablar en nivel general en el mundo entero, ¿no? La política yo creo que es una herramienta útil, yo no estoy en contra de la política, creo que la política es una herramienta que puede ser buena y puede ser mala, pero como todo, ¿no? Las herramientas se pueden aplicar, igual puedes emplear, por entendernos, un bisturí para hacer una operación y salvar una vida, que un bisturí para asesinar a una persona. O sea, depende cómo se utilice la herramienta. La política en sí no es mala, lo malo son aquellos que utilizan la política como medio para lograr ciertos fines u objetivos. Y en este caso, el objetivo que están persiguiendo los enemigos de Israel son realmente impedir que el primer ministro Netanyahu ejerza una autoridad como está ejerciendo, y además ahora con la colaboración inestimable, yo digo, aunque siempre ha sido buena la cooperación con Estados Unidos, pero ahora mucho más. Hay que tener en cuenta una cosa, que aunque el primer ministro de Israel nació en Tel Aviv, o sea, es de origen evidentemente judío, pero pasó mucho tiempo en Estados Unidos, donde se formó, donde tuvo grandes éxitos, y dicen los expertos que el lenguaje que emplea Netanyahu en sus discursos es muy propio del ambiente norteamericano. Es un lenguaje directo, sencillo, claro, con frases breves, para enfatizar lo que quiere decir. A veces los políticos hablan muy enrevesadamente, ¿no? Tienen grandes palabras, grandes frases, muy complejas, que al final parece que la entienden algunos, no sé si algunos, la mayoría no. Pero cuando habla el primer ministro Netanyahu, tanto a nivel, digo, en la política de Israel, como antes mencionaste que estuvo hace poco en Alemania, si no me confundo, y otros lugares, también en Estados Unidos va a estar dentro de poco, pues habla como podría hablar, y salvando las diferencias, pero quiero decir, habla como podría hablar el presidente de Estados Unidos, con un lenguaje totalmente directo, no va por las ramas, como decimos en castellano, no anda queriendo manifestar. Por eso, cuando está hablando de Irán, está hablando diciendo, oye, que es que Irán está haciendo esto, y lo demuestra. Y es capaz de llevar un trozo del dron iraní a una corte internacional o a un grupo internacional, una reunión de cualquier tipo, diciendo, mira, esto es lo que está pasando en mi país. ¿Quién hace eso? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad y la decisión de sembrar esperanza en Israel, una esperanza de que no va a ser destruido, porque, claro, nosotros no nos damos cuenta, pero España, por ejemplo, no está amenazada por sus vecinos, ¿no? No estamos amenazados ni por Francia, ni por Inglaterra, ni por Italia, ni por Marruecos, no estamos amenazados por ningún país de nuestro entorno, ni mucho menos por Portugal, evidentemente. Pero hay que pensar que en Israel sí están amenazados, pero con la aniquilación total por todos los países. Por tanto, un primer ministro que tenga que enfrentarse con esa presión, yo creo que debe ser muy fuerte, en el sentido político de la palabra y en el sentido de firmeza moral, para decir, esto no puede ser. Y claro, los ciudadanos tienen que sentir o tienen que percibir que la persona que está al frente de los designios de un país es una persona firme, una persona estable, que dice, no, esto no puede ser y me voy a enfrentar con ello. Eso genera esperanza. Cuando, ahora en términos generales, cuando en un país un primer ministro, un presidente, alguien de gobierno, duda, cuando duda de lo que está haciendo, pues lo que genera es desconfianza y miedo, ¿no? Porque yo creo que todos necesitamos tener, en todos los niveles, líderes firmes. Y no estoy diciendo dictatoriales, digo firmes. Líderes que tengan claro lo que hay que hacer. Se puede confundir, todo líder se puede confundir. Tampoco estoy diciendo que porque haya firmeza significa que está bien hecho, ¿no? No digo eso. Pero digo que necesitamos tener liderazgos en todos los niveles, sea político, sea a nivel religioso, a nivel de una empresa, a nivel de familia, si me apuras. Necesitamos tener
un liderazgo firme, justo, que tenga las ideas claras, porque si no estaremos generando, en vez de esperanza, estaremos generando miedo, estaremos generando inseguridad, y un país que está siendo amenazado constantemente con la aniquilación por Irán, ojo, no estamos hablando de que te voy a atacar, que es una guerra, no estamos hablando de aniquilación. Irán amenaza todos los días a Israel con aniquilarlo. Yo creo que quien está a frente de Israel, que es el primer ministro Netanyahu, tiene que ser un hombre muy firme, muy seguro, y seguro no solamente en sí mismo como persona, sino seguro de su país, de su gente, de sus colaboradores, en general de todo el país. ¿Por qué? Porque se está enfrentando a un reto que ningún país del mundo se está enfrentando. Ahora mismo no existe ningún país en el mundo en el cual se le esté amenazando de aniquilarlo, solamente Israel. ¿Y qué hacen las Naciones Unidas? ¿Qué hacen los organismos internacionales? Pues lejos de apoyar la firmeza de Israel a través de su primer ministro, que es su representante, pues en cierta manera están colaborando con Irán. Por ejemplo, ahora mismo, y es una pregunta que me hago solo una pregunta, ¿qué hace el primer ministro de España, el señor Dastis? ¿Qué hace ahora mismo en Irán? Es una pregunta mía, muy personal, No estoy aquí poniendo la opinión ni de la cadena, ni de este programa, es mi opinión. ¿Qué hace? ¿Qué hace hablando con un gobierno o cuando va el señor Zapatero a Venezuela? ¿Qué hacen las autoridades españolas cuando tenemos ciertos personajes, tanto que han sido o que son ministros o presidentes o responsables de política, qué hacen tratando en esos países? Porque, claro, Irán es una dictadura terrorífica. ¿Ha ido a hablar de las mujeres que están encarceladas? ¿Ha ido a hablar de los niños que son asesinados? ¿Ha ido a hablar de los homosexuales que son colgados de las farolas en las calles en Irán? ¿A qué ha ido a hablar? ¿A hacer componendas económicas? Hombre, pues para hacer componendas económicas yo creo que hay muchos países que estarían encantados de hacer comercio con España, ¿no? Por los muchos productos que se pueden salir de aquí. Entonces esas preguntas para mí son muy serias porque lejos de generar, otra vez insisto, a nivel personal, seguridad en las personas que administran nuestra vida política y pública, me generan desconfianza y temor, porque no entiendo cómo un responsable de la política española va a entrevistarse con alguien que son tan terroríficamente pues dictatoriales como son los ayatolás iraníes. Entonces, no lo entiendo. Entonces, el primer ministro sí que se enfrenta directamente con los problemas, y con la política, y con la economía, y con la estructura social, pero es un reto muy grande. Por eso las acusaciones, él las define como acusaciones, aquí yo tengo escrito, como locura. Es una locura que estén acusando al primer ministro de Israel de tantas cosas, insisto, que no están probadas, pero que dicen que van a probar, ¿no? Claro, porque una acusación no puede ser firme hasta que no haya un juicio, ¿no? Si no hay un juicio y determina que es así, pues ni siquiera se inicia un juicio. Pero son tantos los enemigos de Israel que están procurando de alguna manera encontrar, como dije, algo, lo que sea, para que el primer ministro deje de serlo. Acabo con este titular. Mira, dice, lo dije antes, la mayoría de los israelíes cree que el primer ministro Benjamín Netanyahu tiene que irse. Por eso hice la pregunta, ¿eso incluye a los árabes israelíes? Está claro que las palabras de Netanyahu han sido titulares hace un par de días a nivel mundial, y también los iraníes han defendido, ¿no? Han realmente acusado a Israel de teatro, o sea, Netanyahu de exagerar las cosas, y realmente, como siempre, ¿no? Se pone en duda lo que ha pasado y realmente, pues, la mayoría de informativos a nivel internacional no contrastan esta noticia y se queda ahí la duda, ¿no? O sea, es como yo digo una cosa y tú dices otra y no avanza más, ¿no? O sea, lo que pasó se queda ahí. Sí, esa es la grandeza y a la vez la bajeza de los medios de comunicación, que muchas veces, y no es la primera vez, cualquier información que pueda ser positiva para el medio en el sentido de generar mayor mercado, literalmente mayor mercado, pues lo están empleando
y las acusaciones contra el primer ministro, lejos de ser justificadas y haber sido comprobadas, están siendo aireadas, déjame decir de esta manera, pues para que todo el mundo genere una opinión negativa respecto a él y por ende se genere una presión para que deje de ejercer el cargo de primer ministro. Pero los medios de comunicación yo creo que son los máximos responsables siempre, y digo siempre, de muchas cosas que pasan. Porque hay que ver qué hay detrás de un medio, de un periódico, de una televisión, de una cadena de radio o una cadena de medios. ¿Qué hay detrás de ello? Porque la línea editorial es la que marca luego lo que se dice. No se está basando en los hechos concretos y reales y cronológicamente cómo ha sucedido, que eso es muy importante. Si nos están basando en una línea de pensamiento editorial. Si la línea editorial es en contra, dijéramos, de la mentalidad conservadora, pues la línea editorial va en contra de eso, sea lo que sea. Si es una mentalidad, una línea editorial que va en contra de lo que llamamos progresistas, pues esa línea va a actuar en contra de lo que se llama progresismo, que no es progresismo de ninguna manera, yo ya lo digo de antemano. Pero digo, está condicionada la política, está condicionado los medios, y en este caso al primer ministro se le está acusando de cosas que no son cosas gravísimas en el sentido de que, bueno, es que ha habido una corrupción absoluta, como sí ha pasado en nuestro país en muchos casos, y en muchos partidos, si no en todos. Voy a ser parco en palabras, pero la corrupción en España es endémica. Para que haya un caso de corrupción en algunos países del mundo tienen que pasar muchas cosas. En Israel, por ejemplo, es muy complicada que haya corrupción porque tiene unos filtros de investigación y para evitar que esas cosas pasen. Pero con todo pudiera pasar. Eso no es que no hay sistema perfecto que pueda evitar cualquier tipo de corrupción. Pero a veces la corrupción se le llama, como en este caso, haber recibido un regalo de alguien y decir que ese regalo ha sido hecho con el objetivo de que intervenga en otra cosa. Eso sí es corrupción, ¿no? Entonces, claro, si alguien me regala algo, y lo que sea, ya puede ser desde un desayuno o puede ser un coche, por decir un ejemplo, que ya sería corrupción para mí, ¿no? Si me regalan un coche, seguro que habría algo por detrás porque seguro que afectaría a mi vida. Pero quiero decir que cuando alguien da cierto tipo de regalo, automáticamente se piensa que es por algo. Creo que eso es muy grave, ¿no? Pensar que alguien te ofrece algo por intentar ganarte de alguna manera algo, ya ese pensamiento es corrupto, porque ya implica que está juzgando no solamente a la persona que recibe el regalo, sino a la persona que hace el regalo. ¿Cuántas veces nos han regalado algo en la vida? Yo creo que muchas veces, ¿no? Y es más, desde aquí alentamos a compartir y repartir. Yo siempre creo que, como dice la Escritura, lo más importante es compartir. Y claro, cuando compartimos lo que tenemos, sería terrible que alguien pensara, pero lo está haciendo con motivo de que generar lo que fuere a su favor. Terrible, ¿no? Bueno, pues está haciendo eso con el primer ministro Netanyahu. Los regalos que ha recibido, que pueden ser regalos a nivel, pues cuando va a visitar otro país, o una empresa, o un grupo de personas. Imagínense que formamos un grupo de personas, un periódico, y decimos, mira, vamos a regalar al señor Netanyahu una estatua de oro, no sé si por decirle algo, por reconocimiento a su labor. Y dice, no, eso es para que esté a favor del periódico. Hombre, yo creo que cualquier regalo hace que estés a favor de esa persona en el sentido positivo de la palabra. Eres agradecido, pero no estás pensando en corromperte, ¿no? Si nadie que esté en su sano juicio va a aceptar un regalo para corromperse. Si te muestras agradecido y das gracias, pero no te pueden acusar de corrupción, ni el que lo da ni el que lo recibe. Pero digo, eso es un ejemplo sencillo, pero el asunto está que como Israel está en medio de toda la presión internacional, pues todo lo que hace afecta al mundo entero. ¿Qué está pasando ahora con lo que ha sucedido en Siria? El gobierno de Siria ha bombardeado una ciudad en la cual ha habido muchísimos muertos, entre ellos muchos niños. Yo tengo algunas imágenes que no las he puesto porque de verdad son duras porque se ve una cantidad de niños, yo digo asesinados, ¿no?, por el régimen sirio, pero no pasa nada.
O sea, no habrá ninguna manifestación en España, sobre todo en España, en contra del régimen sirio que está masacrando a su propia población siria, incluidos niños. Nadie dice nada, con la colaboración de Irán, pero nadie va a levantar la voz. La UNICEF está diciendo, y lo pongo aquí en escrito, enmudeció ayer, dice, para denunciar las atrocidades, literalmente, que se están cometiendo en Guta, es una ciudad de Siria, al no encontrar palabras para describir las atrocidades que están sucediendo en este feudo opositor pegado a Damasco. Como mucho encontraremos declaraciones como de la UNICEF, pero no vamos a encontrar firmeza de acción ni mucho menos manifestaciones de ningún tipo en contra de estas masacres. Ahora, que en un bombardeo que Israel efectúe a Gaza, como ha pasado anteriormente, cuando los de Hamas disparan desde hospitales o desde colegios, que en un bombardeo de Israel haya un muerto, sea niño o no. El mundo entero se pone de pies. Pero estamos viendo las masacres en Siria, producidas por Siria y por los iraníes, que ya tienen bases muy cerca de Israel, en la frontera. El ejército de Irán ya tiene bases muy cerca de Israel. Y Israel está amenazando, a través de su primer ministro, de que no lo va a permitir. Esa firmeza no le gusta a Occidente y no le gusta a esa mentalidad progresista, que lejos de ser progresista, yo creo que es retrógrada. Netanyahu, como dice el título, ¿es un sembrador de esperanza para Israel? Yo creo que sí, que es un sembrador de esperanza literalmente, porque la población de Israel se ve protegida, se ve guardada, se ve que hay alguien al frente del país que tiene firmeza de acciones. E insisto en ese punto, creo que es muy importante que nuestros representantes políticos, sea de la orientación política que sea, tengan firmeza de acción. E insisto, no estoy hablando de dictatoriales, estoy hablando de ser dictadores, no. Estoy hablando de firmeza en cuanto a la justicia. Lo que es justo y no se debe ni se puede cambiar. Y yo creo que lo que está haciendo el primer ministro de Israel es sembrar esa esperanza para un pueblo que está siendo amenazado por sus enemigos y que ve en Netanyahu un referente de libertad, de esperanza y de libertad. Solo para acabar, hace unos años, cuando en el aeropuerto de Demble, de Uganda, fue secuestrado un avión por los palestinos y llevado allí, Israel mandó un comando muy bien entrenado y rescató a todos los que estaban presos, exceptuando una señora que se llevaron al hospital, una señora de Israel, judía, y que nunca apareció. Pero en esa intervención murió el hermano de Netanyahu. Y quiero decir que su trayectoria es la de alguien que sabe lo que es sufrir en sus propias carnes el terrorismo y la agresión de todos aquellos países de su entorno. Así que yo creo que sí está sembrando esperanza para el pueblo de Israel y desesperanza para los enemigos de Israel. Muy bien, José, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te esperamos la próxima semana. Así sea. Nosotros ya no tenemos tiempo para más, nos vamos ya a publicidad, pero nos encontramos el día de mañana y recuerda que este programa se puede volver a ver en solidariatv.com y también en YouTube y Facebook. Hasta luego.